Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast ya favorito, ya va siendo favorito. Esto es Carretera 166 Podcast y estamos con un atleta ya famoso, conocido en toda la zona, en toda la República Mexicana ya, que pues le hicimos la invitación a que viniera a conversar con nosotros y la verdad es que accedió bien amablemente. Gilmar del Club Kairos. ¿Lo dije bien? ¿Club Kairos? Sí, así es, Club Kairos. Gilmar, ¿cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por la invitación. ¿Estás un poco nervioso? ¿Cómo ves? Estamos bien. Sí, eso. Pues básicamente es una conversación, una charla. Queremos platicar, conversar contigo, pues acerca de lo que haces, porque creemos que tu labor en esta parte del deporte con los muchachos que tienes entrenándolos, pues la verdad es que no solamente han tenido resultados, sino que pues es inspiracional. O sea, el asunto es que también hay muchachos que quieren decir, oye, yo quiero hacer eso que están haciendo, ¿no? Entonces, pues bienvenido. Esto es el podcast y pues vamos a conversar bien chido, ¿no? Sí. ¿Sale? Muchas gracias, sí. Y pues lo primero con lo que quisiera comenzar es, ¿de dónde eres, Gilmar? Soy originario de Miacatlán. De Miacatlán. Del municipio de Miacatlán, ahí hemos estado viviendo un tiempo. Por lo mismo del atletismo, viví en la Ciudad de México. Ahí entrené también. Ahí entrenaste. ¿Dónde estudiaste alguna carrera del deporte o algo así? Estudié la licenciatura en Educación Física, pero esa la estudié aquí en Mazatepec. En Mazatepec. Sí. Y de ahí, ¿cuántos años te estudias para esta parte de Educación Física? En la carrera duró 4 años. 4 años. Pero igual, antes pues yo ya había... me había adentrado en el atletismo, había sido atleta, luego estuve 2 años en el Comité Olímpico Mexicano entrenando, entonces ya llevaba un poquito ahí. O sea, antes de la carrera ya entrenabas. Sí, mucho antes de... ¿Y de dónde nació esto? ¿Cómo es esta historia? Porque yo siempre les digo aquí en el podcast, todo tiene un inicio, ¿no? ¿Qué será, de chavito que te empezó a gustar? Sí, o sea, así desde más antes, lo que más recuerdo es de niño, que hacían ahí con los vecinos, hacían carreras siempre. Y Descalzos, ¿no? Como todo niño, ¿no? No, tengo una de que corrí una vez con... Bueno, pues siempre competíamos ahí con los vecinos, ¿no? Unas carreritas y las clásicas, ¿no? Siempre. Y yo le ganaba a los vecinos que vivían ahí cerca, ¿no? Entonces, un día llegó un vecino nuevo y me fueron a ver los demás. Oye, ven, también corre muy rápido, échense unas carreritas. Yo venía llegando con mis papás, habíamos salido y venía con botas. Ah, ok. y dije, no, va. Y me aventé una carrera ahí con él y con mis botas. Y todo el mundo se reía porque es que nomás se escuchaba el taconazo. Sí, el taconazo, ¿no? De las botas. ¿Y ganaste o perdiste? No, sí le gané. Sí ganaste. O sea, ya tenías esa reputación de chavito. Sí. ¿A los cuántos habrá sido? ¿A los cuántos años habrá sido eso? Creo que, no sé, como a los 9, 10 años, yo creo que fue ahí. No manches, sí estabas bien chavito. Y ya competí en las primarias, en los Juegos Escolares. Recuerdo que había competido desde que iba en 4º año. Pero nada más nos tocó competir ahí como entre la escuela. Y se supone que siempre se hace el municipal. Uh-huh. Y ese año al final no quisieron hacerlo. No sé cómo estuvo. Yo nada recuerdo que competimos nada más contra otra escuela. Pero luego yo iba en 4º de primaria y competí. Y desde ahí ya me habían elegido para participar. Y normalmente van desde 4º, 5º y 6º año. Pero los más rápidos de la escuela. Y ya donde sí competí más ya en forma fue en 6º de primaria. Competimos la primera etapa, que era el municipal, en que primero me había elegido un profesor de educación física. Y él dijo, tú vas a competir. De hecho, decía que nada más por haberme visto el físico, decía que tenía para correr. Ni siquiera nos hizo pruebas, pero él me eligió. Y después cambiaron al profesor de educación física, llegó uno nuevo y él nos puso a competir. Pero en la cancha de la escuela, esas canchas de la escuela son muy pequeñas, tendría cuando mucho 20 metros. Entonces nos hizo unas pruebas ahí para correr y ahí ya no quedé yo nomás iba a llevar a 3 y yo quedé en 4º. Y me dijo, no, pues ya no vas, ese profe. Y yo fui y le dije a la maestra, es que el profe anterior ya me había elegido a mí para ir. y le dijo al profe de educación física y nos volvió a hacer pruebas. Y en esas ya le gané a uno de ellos. Entonces quedé en 3º y me llevó como 3er lugar a competir al de primarias. Oye, y en esta parte de las competencias, como dices, es 1º, 2º y 3er lugar, que son los que llevan. Pero ¿qué tipo de competencias son?
velocidad, ¿se les llama? Sí. ¿O qué clase de competencias hay a nivel primaria, ¿no? Que es lo que me estás contando. En los escolares, en primaria, ya tienen todo. Bueno, tienen las de velocidad. Nada más que ahí son como pruebas infantiles, le llaman, porque empieza con el 75 metros, 150, 300, 600 metros. Son las pruebas que hay para primaria. Okay. En pista. En campo también tienen lanzamiento de pelota, tienen salto de longitud, son otras pruebas. O sea, el atletismo abarca toda esta parte, Sí. no nada más las pruebas de velocidad, por ejemplo. No, tiene el pista y campo, es atletismo. Entonces, ¿Qué significaría pista y qué es campo? Pistas son las pruebas que se hacen, como le dice el nombre en la pista. O sea, son todas las de esta velocidad, parte... el óvalo. El óvalo. Ajá. Son las pruebas de velocidad, de medio fondo y de fondo, dependiendo de la distancia. ¿Qué es el medio fondo? Son las distancias medias. Velocidad Okay. desde el 400 metros hacia abajo. El que llegue más rápido, digamos, Sí, en las de velocidad. son por el sistema energético que utilizan, la velocidad. Entonces, se maneja desde el 400, 200 y 100 en pruebas oficiales. Esa es la velocidad. El medio fondo es 800 y 1500. Y ya el fondo es arriba 5,000, 10,000. Hay una prueba de 3,000 con obstáculos. También están las pruebas de vallas, 100 en mujeres y 400. Y 110 en hombres y 400 también. También ya las pruebas más largas, pues es el maratón, el medio maratón. Entonces, sí es bastantes pruebas. Eso es en cuestión de la pista, ¿no? Lo que se corre. ¿Y en campo? En campo pues, están los lanzamientos de bala, jabalina, martillo, de disco. Están los saltos, el salto triple, el salto de longitud, el salto de altura, salto con garrocha o de pérdiga. Entonces hay bastantes. Están las pruebas de caminata también. Ah, claro, claro. ¿Y tú te especialistas en todo eso o nada más en algunas disciplinas? No, en pista. En pista. Manejamos las pruebas que de sería velocidad y medio fondo tenemos un poquito. ¿Eso también entra en la parte de relevos que le llaman? Sí, bueno, es que los relevos son de velocidad porque son relevos de 100 metros, 4x100 y 4x400. También hay un tipo de relevos que se hace en categorías juveniles, que es el relevo combinado, que corre uno 100 metros, el otro 200, el otro 300 y el último 400. Y ahorita también se está implementando el relevo mixto, que corren 2 hombres y 2 mujeres en los 400 metros. Eso está interesante también. Ahí es donde en general, pues al estado, Morelos, nos ha ido muy bien en esa prueba del relevo mixto. Oye, y después de que cumples como estas metas de la primaria, ¿qué sigue qué siguió para ti? Pues, porque es una larguísima carrera ya, o sea, entonces estás hablando de la primaria, haces esta parte y ganas estas pruebas o no. Gané la primera etapa, que fue el municipal. Yo le digo que iba seleccionado como el tercer lugar y le gané a los dos, porque como le comentaba, la prueba fue en un tramo muy corto, en 20 metros. Entonces ya cuando nos llevan a competir eran 75 metros y ya tenía más oportunidad de recobrar. Entonces en 75 metros le gané a los dos que me habían ganado y les gané en el municipio, en Miacatlán, les gané a todos. Entonces ya pasé a la siguiente etapa, que era el nivel sector. En el nivel sector pasaba 1 y 2 y clasifiqué también al estatal. Y ya ¿El sector quiere decir son varios municipios? Sí, ya son más. Casi siempre en nuestra zona le toca competir en Xochitepec. Ok, ¿y qué municipios incluyen este sector? No estoy bien seguro, pero abarca desde Coatlán, Tecala, Mazatepec, Miacatlán. Digamos que como toda la zona surponiente, ¿sería? Sí, pero entra también Xochitepec. Ajá. Y me parece que algunos de Temisco todavía por ahí entra. ¿Cuántos sectores hay, sabes, en el estado? No sé si no lo ubico muy bien, pero digo, nuestro sector pues es esta parte, entonces nos eliminamos ahí, ya entonces de ahí pasa 1 y 2 nada más. Ok, o sea, de todo el sector nada más es los que tengan mejores tiempos, ¿no? Los mejores 2 y pasé al estatal y en el estatal, digo, y todo esto fue sin entrenamiento, o sea, nada más. O sea, me acuerdo que el profe de educación me decía, no, pues vete a correr al campo deportivo. Pero no me decía ni qué hacer. Ni sea, no había como coacheo, es decir, calientas estos ejercicios y luego le tienes que meter y recupérate, nada de eso. Todavía me acuerdo, el primer estatal, bueno, en ese cuando clasifiqué, que llegué al centenario y que vi el tartán, o sea, jamás había visto el material en el que se corre. Y yo ¿Se llama tartán? Tartán. ¿Qué es el tartán? Es como tipo goma para... ok. Que tiene como amortiguador.
amortiguación. Ok, o sea, vas, digamos, en cada paso va cayendo tu pie sin el golpeteo, me imagino, Sí, ¿no? hay menos impacto que correr sobre el asfalto, así. Entonces, de hecho, como es goma, se utilizan los spikes, que les llaman. O sea, por eso son los que tienen estos picos. Los picos que se encajan ya. en el tartán para poder correr más rápido. Claro. Yo de eso ni siquiera llevaba también, o sea, yo corrí con tenis pero luego llegué ahí al evento, yo bien emocionado, y así de que nada, que nos ponían a calentar ni nada, me acuerdo que me metí a correr, o sea, llegué yo y me puse a correr en la pista, estaba brincando, y yo bien emocionado, y así competí, o sea, sin saber. Nada de conocimiento, todavía ahí quedé en sexto en mi estatal, sin entrenamiento ni nada. Y ahí se acabó todo. Ya no tuve... Ya no hubo oportunidad de escalar a otra participación, pues. Al nacional pasa al primer lugar. Entonces, okay. O sea, en el nacional ya representas al estado, ¿no? Estado, sí. O sea, va uno de cada estado. Sí, nada más que le digo, para mí se acabó porque yo así como que preguntaba, ¿dónde puedo entrenar o quién entrena? Y nadie sabía nada. Y por aquí en la zona menos. O sea, ¿y ya existía la carrera de educación física? Sí, bien, es así ya. La carrera sí. O sea, no había nadie que se aventara a hacer eso, pues en la zona, ¿no? Me imagino, como ¿no? especialista en atletismo no había nadie, no había entrenadores por aquí. Porque sí había, o sea, ya después supe en Cuernavaca, tenían sí, entrenadores en Cuautla. Pero aquí en la zona nadie me supo decir. Yo pregunté y nadie me supo nada. Entonces, ¿por qué crees que sucedía eso en esos tiempos? Pues yo creo que por la poca difusión, no había nadie que se interesara por aquí en el atletismo ni nada. Y así estuve hasta en la secundaria. Mis hermanos también estudiaron educación física. Ajá. Entonces ellos ya estaban preparándose para hacer las pruebas de educación física. Entonces les hacían pruebas físicas, ¿no? Que tenían que correr 3,000 metros y varias pruebas. Entonces, cuando estaban preparando para esa de 3,000 metros, me llevaron a entrenar con ellos. Yo iba... Pero ellos ya sabían, o sea, ya tenían como algún tipo de entrenamiento. Igual, estaban igual. En mi familia hemos hecho ejercicio. Bueno, mi papá nos ponía a hacer ejercicio desde chiquitos. Las famosas barras de calistenia, todo eso. A lagartijas, todo eso. De lo que nos ponía mi papá y de lo que veíamos en la tele, que veíamos las películas de rock y todo. Sí. Siempre que veíamos... Era como inspirador, ¿no? Eso. Siempre que veíamos esas películas, terminando nos íbamos a entrenar. Pero nadie nos decía cómo hacerlo, nadie nos explicaba nada. Digamos que la parte de la técnica, ¿no? Ajá. O sea, es decir, pues corrías como Dios te daba a entender y como que creías que era lo mejor, ¿no? Mi hermano, el más grande, él pues, jugaba fútbol. Entonces, él tuvo ahí un entrenador en un equipo donde sí les ponían algunos ejercicios. Entonces, empezó a correr más, lo llevaban al cerro. Y él era rápido, entonces ahí en el pueblo, ¿no? En el torneo del barrio y todo eso, se veía mucho la diferencia de él con otros a la hora de correr. Entonces, luego ellos preparándose para entrar a la universidad, me llevan a entrenar con ellos, a correr, porque estaban corriendo en el famoso circuito de Miacatlán, en el Cebeta. Ajá, sí. Desde la entrada de Los Pequeños hasta el Cebeta. Ida y vuelta son 3 kilómetros. Ajá. Entonces, voy con ellos y el primer día que corro con ellos, llegamos y pues ellos estaban agitados. Y me ve uno de mis hermanos y me dice, oye, míralo, las está como si nada. Pero ya pues, les llamó la atención, ¿no? Que no me cansé igual que ellos. Y siendo que ellos eran igual más grandes. Sí. Entonces empecé a entrenar con ellos y pues poco a poquito les fui ganando. Órale. Oye, entonces quiero pensar que ustedes ya traen como el deporte en el ADN, ¿no? Digo, su papá, como dices, se los ha ido inculcando, pero pues no creo que todos podamos así como que de la nada empezar a correr. O sea, ¿tienes como esa fortaleza física? ¿Crees que es así? Pues se supone que sí hay cuestiones genéticas que favorecen a que uno sea mejor para correr, mejor para saltar. Entonces, todas esas cuestiones sí ayudan un poco a la genética. Y aunque no fue de la manera correcta, tuvimos un estímulo todo el tiempo. Claro. Desde pequeños tuvimos ese estímulo, los entrenamientos que hacíamos y todo. Pero... ¿Será que también existe... Bueno... En artes, pues es talento, pero aquí ¿es talento o es genética con trabajo? ¿Cómo es? Igual está la parte esta de genética que influye a que nacen con ese talento, porque hay personas que sin entrenar tienen muy buenos resultados y hay otros que tienen que trabajar o sea, es más... Digamos, es más complicado llegar, ¿no? Al mismo resultado, ¿será? Sí, y cuando se juntan los dos, que tienen talento y disciplina, son superestrellas. La rompen, ¿no? Sí. Oye, ¿y tus papás cómo te inculcaban esto? Porque me decías que te ponían a hacer ejercicio y demás.
pero pues hay también apoyo emocional, hay apoyo en el sentido de, bueno, a ver, ponte a estudiar o porque le estás dedicando mucho a esto o ponte también a esto y divídelo. ¿Cómo es esta parte con tus papás? Pues no sé, no había tanto eso de tener como equipos donde entrenar y todo. O sea, el ejercicio que hacíamos lo hacíamos ahí en la casa. Era lo que nos ponían luego más mi papá era el que nos metía mucho bueno, lo puso más con mis hermanos porque son más grandes con ellos. Entonces con ellos fue que les puso un poco más los ejercicios y todo. Y yo ya crecí viéndolos a ellos entrenar. Entonces empecé a entrenar con ellos. Porque o sea, digamos que lo tuyo fue como esa parte de inspiración y como de rebote, ¿no? O sea, de verlos, pues sí. Yo también quiero hacerlo, ¿no? No, y me acuerdo que ahí en el barrio, o sea, nos juntábamos varios vecinos. En mi casa teníamos ahí unos fierros donde hacer las barras estas. Y nos juntábamos y nos poníamos a hacer ahí, me acuerdo que teníamos una libreta y hacía uno y anotaba cuántos había hecho, y luego el siguiente y veíamos quién había hecho más barras, más dominadas. Entonces siempre andábamos ahí compitiendo entre nosotros. Digo, todo eso pues, es los recuerdos que tengo de niño, ¿no? Así era. Oye, ¿y te acuerdas de los nombres de estos chavitos con los que...? Pues hay varios. O sea, ¿los sigues viendo? Ajá, todavía hay algunos ahí. ¿Frecuentando? Sí. Sí, son vecinos ahí del bar. Algunos ya se fueron a Estados Unidos o cosas así, pero la mayoría estamos ahí cerquita. No, pues sí son... Digamos que siguen siendo cuates, ¿no? Sí, ahí nos seguimos. Oye, Gilmar, y después de que empiezas a notar este cambio, pues sea genética, sea talento, tu desarrollo, te empieza a interesar, porque una cosa es que lo tengas y pierdes el interés, ¿no? De repente así de, no, no es para mí, esto es complicado. En tu caso, ¿cómo fue? Pues igual de ahí cuando le menciono en la secundaria que empecé a entrenar con ellos, hubo una competencia primero que compitió en la secundaria contra el Cebeta, de ahí de Miacatlán, y bueno, yo la gané. O sea, tú le ganaste a los del Cebeta. A los del Cebeta les gané, quedé en primer lugar. Y ya de ahí, o sea, ya tenía yo la espinita de que, oye, como que sí soy bueno para... O sea, sí te dabas cuenta, pues, sí. Sí, eras consciente de eso. Ajá, cuando vi que empecé a ganar, ya después hubo otra competencia. Ahí en Miacatlán ya había una persona, Marco Carrillo, que ya practicaba el atletismo. Marco Carrillo... El cuate que es como mismo, algo así. ¿Él? Sí, órale, no manches. Él lo ubico nada más de vista. Sí, él ya practicaba. Cuando yo ahí en esa época ya llevaba unos 3 años, 4 años que ya había empezado él a competir en atletismo. Yo no lo conocía a mi hermano. Pues somos 3 hombres, el del medio era el que lo conocía. Y él me dijo, oye, Marco, él va a competir y todo. Decíamos a verlo a él para que te lleve. Entonces Marco también es atleta. Sí. Órale. Empezamos ahí. Y ya me acerqué con él y todavía tuvimos una competencia antes de que empezara a entrenar bien con él. Fueron 6 kilómetros, me acuerdo, una carrera nocturna ahí en Miacatlán. Y ganó Marco. En el segundo lugar quedó otro chico que era de la universidad también, era compañero de mis hermanos, claro. Pero este chavo era corredor, o sea, él sí también competía y que en tercero quedé yo. Ah, no manches. Pero le digo, yo igual iba en la secundaria todavía, ya iba entrando. O sea, tu ascenso fue muy rápido para darte cuenta de eso, ¿no? Pues más o menos, ya bueno, ahí es que, bueno, a nivel local sí. Sí, a nivel local, porque, sí. O sea, a lo mejor de repente ya el salto a las nacionales o al estatal, sí. Pues ya compites con todo el mundo. Pero, o sea, creo que en esa parte fue muy rápido que te diste cuenta y que te comprometiste, sí, ¿no? Ya estaba compitiendo con personas mucho más grandes, ¿no? De edad y que ya llevaban tiempo entrenando. Pero de hecho con ese de la universidad llegamos juntos, así fue por la curva que nos pusieron una curva en U en la meta. Ajá. Y que yo iba cerrando por fuera, entonces él entró, cerró por dentro y me alcanzó a ganar ahí. O sea, ¿ahí crees que fue experiencia? Sí. O sea, si hubieras entrado por la parte interna, que lo hubieras alcanzado. Sí, le hubiera ganado. Le hubieras ganado. O sea, sí, entonces ahí se vio la experiencia, pues, justamente. Sí, ¿no? Era novato ahí. Y ya de ahí empecé a entrenar con Marco y nos fuimos a competir ahora sí ya en pista y en las primeras pruebas competí 100, 200 y 400 metros ya entrenando con Marco y en mi primer año ya competimos directamente en el estatal, que eran estos juegos de CONADE, y clasifiqué al regional, que era, o sea, ya formé parte de la selección del estado desde el primer año. En ese sentido, CONADE lleva este control, por decirlo así, o sea, ya
ya no es parte de las escuelas. No, a esa parte. ¿Cómo se divide esto? Es decir, ¿hasta qué momento CONADE entra y absorbe al atleta? Son los dos eventos separados porque están los escolares. Los juegos escolares son para primaria y secundaria. Ok. Y CONADE en ese tiempo tenía más categorías. Ahorita ya nada más maneja la categoría sub-16, que son atletas de 15 y 14 años. Okay. Y ahí para arriba sub-16, sub-18, sub-20 y sub-23. Okay. Esos son los que entran a competir en juegos de CONADE. No importa si estudian, de qué, no importa. de cada carrera, Sí, o sea, es ya, digamos, la formación de atleta a nivel, vamos a decir, institución gubernamental, sí. ¿no? Ajá, van de esa manera. Y los escolares, digo, están los primaria, secundaria y aparte también están los juegos los de nivel medio superior. Está la universidad. Entonces, se manejan aparte. Y si tú eres, por ejemplo, si vas a una universidad y compites en la parte de sus universidades o sus juegos internos, ¿puedes competir en CONADE y viceversa? Sí. O sea, no hay limitantes para eso. No hay problema. Puedes, de hecho, por ejemplo, en la universidad, competir por otro estado. Si estás estudiando en una universidad de otro estado, compites por la universidad de ese estado. Y ya después puedes venir aquí al estado y representar a Morelos. Oh, ya. Entonces, o sea, no hay conflicto de interés en eso. En esa parte no. Está súper bien. Sí, ya así se maneja ahí, entonces sí. ¿Y entonces en qué momento tú empiezas a dar el salto a esos juegos de CONADE o la participación de CONADE? Ajá, esa vez luego participa, porque para CONADE en Morelos, como no hay tantos atletas, se empieza desde el estatal. Hay otros estados donde manejan un municipal primero, pero nosotros no tenemos tantos atletas. Entonces uno se inscribe y participa directamente en el estatal. Ya ganando el estatal es que pasa uno al regional en ese tiempo. Y luego en mi primer año clasifiqué al regional. Esa vez me tocó ir a Acapulco luego. ¿Y qué tal te fue en Acapulco? Conseguí una medalla de tercer lugar en relevo y ya en mis pruebas en 400, porque clasifiqué en 400 y en 100 metros, en el 200 no, que fue algo curioso, pero pasé en el 4 y en el 100. No me fue muy bien ahí, pues así que sí quedé, no recuerdo exactamente en qué lugar, pero sí quedé más atrás. Nada más que sí sacamos una medalla en el relevo, en tercer lugar. Y después, ese fue mi primer año y eso son como en marzo el regional. Y seguimos compitiendo, fuimos a competir a ESEF, fuimos a Tlaxcala. Y Marco, luego ya llevaba más recorrido, él ya había ido a un nacional antes. Entonces, él en una competencia buscando clasificar a un nacional de primera fuerza, que ese es todavía de más nivel, donde van los 16 mejores de todo el país. Él conoce a Gaby Medina, que entrenaba con el profesor Raúl Barreda, que es el que entrenaba a Ana Guevara, su entrenador Ana Guevara. Entonces se acerca con ellos, empieza a platicar y lo invitan a hacer las pruebas para entrar al equipo. Entonces, no manches. Como yo entrenaba con él, pues le dijo que se podía llevar a alguien más y pues nos fuimos los dos a hacer las pruebas al Comité Olímpico Mexicano. ¿Cómo son estas pruebas? Pues había pruebas de velocidad, tramos cortos, había pruebas de salto. Todas estas son para evaluar... digamos, donde eres bueno, donde tienes mejores cualidades. Esos ¿no? test ayudan para ver quién es bueno para la velocidad, quién es bueno un poco para la resistencia a la velocidad. Y pues estuvimos haciendo las pruebas todo el día. La última prueba era correr un 300, que es una prueba complicada. O sea, 300 metros. 300 metros, por la intensidad a la que se corren. Y al final, ya después cansados, era algo pesado. Entonces, fue la última prueba que nos hicieron. Y ya estábamos agotados y pues salimos a dar todo, ¿no? Para tratar de quedarnos. Y me recuerdo que yo le bajé ese día en la prueba así cansado y todo, le bajé 2 segundos a mi mejor tiempo. No manches. Salí a morirme ahí. Sí. Y por ese 300 que corrimos, fue que nos aceptaron en el equipo. No manches. ¿Qué significaba estar en el equipo? O sea, en el sentido de ¿qué ibas a lograr con eso? ¿O qué te iban a dar? ¿O cuál era en ese momento era el mejor equipo de atletismo del país. Tenía los mejores. Todos los atletas que iban a Juegos Olímpicos, la mayoría estaban con él. Estaba Gaby Medina, Nayeli Vela, María Teresa Rugeiro, que son atletas que lograron, competían en el relevo, estaban en el relevo con Ana Guevara. Entonces ellos fueron a Juegos Olímpicos. Habían ganado apenas los Juegos Panamericanos en Río. Entonces era lo mejor era lo del top país. de lo top. Los demás pero este grupo es, digamos, aparte de lo de CONADE o era parte de CONADE. ¿Cómo funciona es esto? que
CONADE pues, se encarga de organizar los eventos, ¿no? Entonces, cada entrenador pues trabaja a sus atletas. Por su O parte. sea, como, digamos, como si fueran clases particulares, ¿no? Sí, Este es mi grupo, sí, por así y decirlo. yo empiezo a generar mis atletas y quiero que sean lo mejor de lo mejor y ya CONADE entra y ya, ¿no? Sí, o sea, sí. Y ¿qué dice? ¿Los absorbo para que vayan a participar en las...? luego, pero digo, o sea, cada entrenador se dedica a trabajar a sus atletas y va viendo a qué eventos va a participar, ¿no? Entonces buscamos normalmente en juveniles que compitan en estos eventos de CONADE, porque es donde les da como más la referencia para ir viendo su nivel y para ir escalando. Entonces, pero sí, luego cada entrenador busca o sea, hay muchos entrenadores en cada estado. En cada ajá. Entonces, ya cuando compiten en CONADE y clasifican, ya no van como club. Por ejemplo, nosotros como Kairos, ya cuando ganan el estatal, ya ahora van como Morelos, ya no van como Kairos. Ah, ok. Entonces ya son O sea, seleccionados. ya cambia todo Sí, el asunto. ya son Oye, seleccionados. y en el momento que tú entras a este equipo, ¿te dan apoyo económico? ¿Cómo funciona? Porque esto es importante. Yo creo que el deporte es caro a nivel México, ¿no? Sí. Por decirlo. O yo creo que a nivel Latinoamérica o Hispanoamérica en general, ¿no? O sea, es caro. ¿Cómo es esto cuando entras tú a este equipo? Ese fue el detalle para lograr entrar, porque el profesor nos aceptó. O sea, dice, ya los recibo, ya pueden venir a entrenar acá. Pero entrenar o vivir dentro del Comité Olímpico era muy caro. Entonces, O sea, ustedes pagaban sus gastos. se tendría que hacer, pero bueno, nosotros buscamos el apoyo, hablamos con la Asociación de Atletismo de aquí de Morelos, con el Instituto del Deporte. Entonces, se hizo un convenio y el Instituto del Deporte de Morelos con el Comité Olímpico, y ellos fueron los que nos apoyaron para pagarnos el hospedaje y la alimentación, que era vivir dentro del Comité Olímpico como internos. Y ellos nos dieron ese apoyo, pero aparte pues necesitamos gastos Sí, claro. de los tenis, los spikes, todo eso. Entonces fuimos a buscar apoyo por todos lados en el municipio. El que era el presidente en ese entonces ahí en Miacatlán, el doctor Clemente Luna, nos consiguió que el municipio nos diera una beca a Marco y a mí. Y nos dieron ellos una beca. Nos llevaron con otra persona que también era de Miacatlán, que también nos dio... Él trabajaba en la central de abastos en la Ciudad de México, y él, o sea, de buena fe, por apoyar al deporte, por apoyar, nos daba una beca también cada mes. Ah, o sea, no manches. Fue como nuestro patrocinador. Y después también, bueno, también aquí tuvimos un apoyo de Tetecala él trabajaba en La Corona, pero no recuerdo cómo se llamaba. Quintero, creo. Ajá, del señor Quintero, Ajá, ¿no? Ajá. También nos apoyó. Pues, o sea, fueron así como que todo ese apoyo para que nosotros siguiéramos allá. Y el detalle es que entré ahí, tardamos todavía 6 meses de que nos habían aceptado, 6 meses para poder entrar, porque lo que se hizo todo el arreglo. Sí, todos los arreglos, administrativos, sí. ¿no? Oye, ¿y no estabas estudiando ahí o qué? Ese fue otro también. Dejé un año de estudiar. ¿Qué era la secundaria? Ya estaba en el bachillerato. En el bachillerato. ¿Dónde estabas en el bachillerato? Aquí en Mazatepec. En Mazatepec. Estaba en el bache. Ahí había estudiado 3 semestres y me fui para allá. Okay. Entonces, allá estuve un año y me dediqué completamente a entrenar, porque o sea, los entrenamientos eran en horario completo. O sea, empezábamos a las 9 de la mañana el entrenamiento, la primera sesión, terminábamos a la 1 o a las 2. Comer, bañarse y regresábamos de 4 a 7. ¿Y cómo son estos entrenamientos? Porque eso ya es otro nivel, ¿no? O sea, Sí. es decir, es como un trabajo, te dedicas de tiempo completo, ¿no? O sea, tienes que ser lo mejor de lo mejor, ¿no? Sí, fue ¿Qué hacías? Digamos, ¿cuál era tu rutina diaria? ¿Te despertabas? ¿Qué sigue de...? Dependía mucho del día, porque se trabaja diferente cada día, pero sí era despertarnos como a las 7 de la mañana para ir a desayunar y se nos bajara para poder entrenar a las 9. Y, por ejemplo, el día más largo eran los días que trabajamos gimnasio, porque, por ejemplo, empezábamos primero con las pruebas, hacíamos el calentamiento y todo a las 9. A las 9:30 llegaba el entrenador. Cuando él llegaba ya teníamos que haber calentado todos. Y empezaba el entrenamiento ya fuerte. Empezábamos a hacer los tramos en pista de velocidad, que podían ser 150, 100, 50, los días de velocidad. Esos días, acabando los tramos de velocidad, nos íbamos al gimnasio. Y en el gimnasio, pues primero hacíamos trabajo de pesos libres, que eran los movimientos de levantamiento de pesas, arranque, envión, sentadilla, peso muerto, los press, todos los pesos libres. Y luego
nos decía, o sea, el entrenamiento que nos daban era trabajar todos los aparatos, todos los ejercicios que había en el gimnasio, las 3 series, 4 series, lo que tocara, lo que nos iba dando, acabarlo todo. O sea, teníamos que trabajar cuerpo completo. Todo, o sea, todo el día, sí, pues, prácticamente. Y terminábamos de ahí y salíamos a hacer los saltos en la fosa. ¿A qué hora salían del gimnasio? Yo creo como a la 1 por ahí. Porque esos días terminábamos casi hasta las 2. Había veces que se alargaba tanto. ¿Y después a comer? Después íbamos a comer, darnos un baño y regresábamos a las 4 de la tarde a la segunda sesión, donde normalmente hacíamos un poco de técnica de vallas, hacíamos aeróbico, lo que tocara dependiendo del día. Y luego iba terminando hasta las 7 a veces. Entonces es como un día largo, ¿no? En promedio eran como 6 horas al día, pero sí había veces que se llegaban a alargar hasta Oye, 8. ¿y una vez que terminabas todo ese entrenamiento, te daban ganas de salir o ya decías, no, ya voy a dormir? Cuando llegamos, los primeros días era de que lo único que hacíamos era entrenar, comer y dormir. O sea, el tiempo que teníamos de descanso era para dormir, porque no teníamos tiempo para salir. Otra cosa, y ni ganas, ¿no? No, el primer día, o sea, entrenamos y al segundo día cuando bajamos, porque estábamos ahí internos, nuestra habitación estaba en un segundo piso. Para bajar, recuerdo que nos íbamos agarrando del barandal de las escaleras porque no teníamos las fuerzas y se nos doblaban las piernas todavía. Era otro mundo completamente en entrenamiento lo que nos tocaba. O sea, ¿sí sentiste el cambio del entrenamiento que tenías aquí o del poco conocimiento, digamos, allá, no? O sea, lo que me platicas es que es un abismo, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Sí, fue brutal el cambio de lo que se vivió ahí. Pero, o sea, y después ya que te acostumbras, ya sales, ya empiezas a tener como una vida más, no tranquila, pero a lo mejor ya más estable, ¿será? Sí, ya, por ejemplo, los miércoles era un día tranquilo, nos tocaba una sesión ligera, pero las primeras veces ni siquiera el miércoles salíamos, era de estar descansando, y los sábados tocaba una sesión, entonces ya los días que teníamos un poquito más de tiempo ya salíamos un poquito a pasear ahí en la ciudad, nos íbamos al cine o algo así. Pero los primeros días no teníamos fuerzas para nada más que... Ya me quiere dormir, ¿no? Sí, no, se sentía feo, pues, porque igual nos alejábamos de la familia, dejabas todo y era ir a dedicarte a eso. ¿Y venían los fines de semana o no? Sí, al principio sí, porque como teníamos apoyo, luego que nos dieron un poquito de patrocinios, sí teníamos para viajar y venir a ver a la familia. Pero pues entrenábamos el sábado y acabábamos también como a la 1, 2 de la tarde y venir, llegar ya casi a la noche. Llegabas a dormir, ¿no? Hola, ya vine. Sí, los veíamos el domingo. La primera vez el domingo nos regresamos y sentimos bien feo porque sentimos que casi viajamos más de lo que estuvimos acá. Y ya después nos dijeron, oye, sale un autobús a las 4 de la mañana. Dice, váyanse el lunes en ese. Y nos empezamos a ir en ese y llegábamos rayando a las 9 al Comité Olímpico. O sea, llegábamos del viaje y a entrenar luego. También se sentía pesado. Pero te echabas una pestañita en el camión, ¿no? Sí, intentaba. Oye, y una vez que estabas allá en el equipo, ¿qué sigue estar en el equipo? O sea, ¿tienes que competir, empezar a competir? ¿O qué sigue? O sea, ¿o puedes estar ahí toda la vida? ¿O cómo funciona? O sea, ya el equipo, casi todos los que estaban ahí habían sido por lo menos campeones nacionales alguna vez. Entonces, el nivel era muy alto. ¿Pero cuál era su fin? ¿Seguir compitiendo siempre? Sí, o sea, un atleta es... Dame eventos y yo voy a competir, ¿no? Es buscar, dependiendo en el nivel que esté, ¿no? Uno, si ya ganó un nacional, y eso es buscar ir a competencias internacionales. Si ya fue uno, es buscar ir a Juegos Olímpicos. Y de los compañeros que teníamos, había varios que habían estado en Juegos Olímpicos. A mí me tocó, así, a nada de que me hubiera tocado entrenar con Ana Guevara. Ella se retiró en el 2008, cuando nosotros íbamos a hacer las pruebas, un poquito antes. Y en el 2009 yo entré en enero. O sea, un poquito más y me hubiera tocado entrenar con ella. ¿Tú crees que Ana Guevara es como nuestra atleta en ese sentido del top de lo top? Sí. O lo fue, pues, ¿no? Sí, dentro del atletismo, no hay un atleta que se le haya asemejado a lo que ha hecho Ana Guevara dentro del atletismo. O sea, sí es lo mejor de lo mejor que ha habido. No ha habido una medalla en velocidad desde... De plata, ¿no? Fue plata.
pero después de ella nadie más ha ganado una medalla en Juegos Olímpicos y el nivel que tuvo, que durante mucho tiempo era la mejor del mundo y no hay... O sea, no ha habido. No ha habido A lo mejor ya nació, pero no ha desarrollado. ¿Sí? Sí, ya ahorita el nivel que tiene México está creciendo bastante en el atletismo en estas últimas fechas, entonces probablemente ya se empiecen a ya se acercar. empiecen a mover, ¿no? Pues ahí está Club Kairos, ¿no? Que empiecen, ¿no? De Kairos tenemos ahí buenos prospectos que pueden llegar a ese nivel. Oye, y tú en tu caso, ¿qué era seguir ahí compitiendo o en qué momento te regresas o cómo fue esta transición? ¿Por qué ya no seguiste ahí? Sí, el detalle fue, como siempre, los apoyos. Cuando yo estuve ahí, digo que él nos apoyó un poco el Estado para pagarnos los gastos, pero ellos querían que, por ejemplo, llegamos ese año y que ese año fuéramos campeones nacionales y ganáramos todo y lo reventáramos. Y no, o sea, yo clasifiqué al nacional en mi segundo año, entonces yo iba empezando, pero no tenía el nivel todavía para ganarlo. Y clasifiqué al nacional y yo estaba emocionadísimo y todo. Pero acabando esa temporada nos dicen, se acabó el apoyo. No manches. Y podíamos, si nosotros por nuestra cuenta podíamos seguir pagando a una renta por allá o quedarnos por ahí, podíamos seguir entrenando en el equipo porque con el entrenador teníamos las puertas abiertas. Pero en mi caso yo no tenía cómo solventar eso. Entonces me regresé a Miacatlán. Marcos sí se quedó allá. Él todavía sí lo apoyaron sus papás, su familia para que siguiera rentando y viviendo allá. Yo no tuve para pagar, entonces me regresé y pues estuve otro año estudiando. Terminé el bachillerato y después un tío que vivía en Ciudad de México se enteró de todo lo que había pasado y me dijo, pues vente, le decía yo, aquí te echo yo te echo la mano. Y me fui otro año después. Otro año. Y estuve igual entrenando y todo, pero después ahí con el tío hubo algunos problemas que tuve ahí internos con su familia y ya no pude seguir ahí. Me regresé otra vez O sea, es decir, no puedes trabajar y hacer deporte, o sea, no hay forma. A ese nivel es complicado. Sí había atletas que estudiaban, pero la mayoría estudiaba, por ejemplo, en línea. O de trabajar, no. No hay forma, ¿verdad? O sea, es decir, si estás todo el día entrenando de lunes a sábado, pues es el trabajo, literalmente. La mayoría de ese nivel tenían ciertos apoyos de patrocinios. O sea, al final los atletas, iba a decir artistas, los atletas que están ahí es porque tienen patrocinio. O sea, no hay otra forma. Sí. O sea, ya sea de la familia, de marcas, no sé, quiero pensar. La mayoría de veces es la familia la que se lleva esos gastos. Hasta que uno no tiene el nivel como un nivel alto ya representar al país y eso es cuando llegan los patrocinios. Pero los atletas que van escalando, los padres son los que se llevan todo el gasto. Y ahorita, por ejemplo, con nosotros en Kairos, la mayoría de los gastos son los padres los que están solventando esos apoyos porque no hay manera de que tengas un patrocinio hasta que ya llegues a representar al país, por lo menos. Claro. Entonces, en lo que llegamos a ese nivel, los padres son los patrocinadores de los atletas. No, estamos jodidos, ¿no? Es que en otros países es el Estado quien los apoya, ¿no? O sea, te ven un futuro. O sea, yo recuerdo haber tenido alguna plática con algunos amigos en Alemania y decían que allá de alguna forma los elegían. Uh-huh. O sea, decían, estos tienen talento para esto, estos niños así, y los van encaminando y el Estado es quien paga. Sí, no, por ejemplo, aquí no. El apoyo que llegas a tener es, por ejemplo, cuando vas al Nacional de CONADE, cuando ya clasificas al Nacional, CONADE pues te paga todos los gastos del viaje. Pero nada más los gastos, digo, o sea, al final para la competencia, no por tu desarrollo. No, ahorita depende del gobierno, así que ahorita, por ejemplo, se les dio beca a los que ganaron oro en el Nacional. Nada más. Pero es que, o sea, sí entiendo, digo, nada más los que son oro porque pues de alguna forma es algo garantizado, ¿no? Se puede decir para el Estado. Pero pues también igual quién sabe cómo estén esas garantías. Es decir, o sea, como dices, a mí me pedían que regresara al Estado fuera campeón de todo y pues no funciona así. No, ese es el detalle, porque, o sea, para llegar a ser un campeón nacional hay que trabajar varios años. O sea, no es que en un año llegas y ya eres el mejor. O sea, han dado casos, ¿verdad? Pero son los menos, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo es de muchos años y ese es el detalle, que no apoyan a largo plazo. Entonces, ahí esa parte la llevan los padres. Y bueno, de hecho, pues por esa situación que yo viví, que no pude seguir
seguir entrenando en el equipo. Y después del segundo año me regresé otra vez aquí. Ya fue cuando entré a la universidad a estudiar educación física. Y ya me aventé ahí mis añitos. También competí en la universidad. O sea, representando ya a la universidad en subsede, ¿no? Mazatepec. A la UAM. A la UAM, Sí, okay. Se representa. Oye, y cuando tú regresas, ¿tú piensas que te quieres seguir dedicando a esto? Porque quiero partir de esto en el sentido de que cuando eres niño, ¿tú querías dedicarte a eso sin saber? O tu plan, no quiero decir de vida, ¿no? Porque todos pasamos por la niñez. Sí. Dices, pero yo quiero seguir esto. ¿O fue como la parte de que te decía de que viste a tus hermanos, tus papás, todo? Pues le voy a dar por acá. De niño no tenía así muy claro que quisiera dedicarme a esto. Ya fue cuando empecé a competir que me empezó a gustar bastante. Y luego cuando vi yo todo el problema que tuve para poder sobresalir o tener el apoyo aquí de algún entrenador, fue cuando yo sí dije que quería, le dije, luego, yo no tuve esta oportunidad, pero yo quiero apoyar a la gente que vive por donde yo nací, ¿no? En mi zona. Quiero darles la oportunidad a muchos otros que yo no la tuve. Luego no había nadie que me preparara para ser un atleta. Claro. Y le digo, yo sé que si me pongo a trabajar con los niños de esta zona, voy a sacar a muy buenos atletas. Porque el trabajo, si se empieza desde edades tempranas, se puede llegar a tener muy buenos resultados. Entonces, yo dije, yo eso pensaba, si alguien me hubiera entrenado a mí desde la primaria, si hubiera conocido un entrenador que me trabajara desde entonces, creo que hubiera tenido otra historia muy diferente, pero no había nadie. O sea, ¿a quién le preguntas? Sí, ¿no? Entonces esa fue como la parte por la que empecé como entrenador, porque dije, yo le quiero dar esa oportunidad a otras personas que yo no la tuve. Entonces, una vez que te empieza a gustar, ¿cuál era el camino? Es decir, ya dices, quiero como darle la oportunidad a los de la región, a los niños y demás, pero ¿cuál era el camino? O sea, tú lo trazaste de decir, bueno, voy a estudiar educación física y de ahí, ¿qué sigue? ¿Formo un club? ¿O cómo fue esta historia? Pues se fue dando todo poco a poco. Ya cuando estaba en la carrera, en el trabajo que se hace de tesis para prepararse y todo esto, la titulación, empecé a trabajarlo en el desarrollo de estimular las cualidades físicas en los atletas en las edades tempranas, ¿no? Para desarrollar la ¿Hiciste velocidad. tesis o qué fue? Tuve ahí la historia. Estaba trabajándola, pero tuve ahí un inconveniente con luego que yo representaba a la universidad y el profe que nos estaba haciendo trabajar para la tesis, en el día que se iba ya era mi último año, ya el cuarto año de universidad, y cuando se iba a hacer la presentación, todavía era para empezar ya formalmente la tesis, nos hizo ahí el programa para hacer la presentación con los sinodales y todo, y ese mismo día que me quería que yo me presentara era mi estatal de universidad. Ay, no manches. Y yo le dije, luego deme chance otro día, luego voy a competir, voy a representar al estado, y no quiso. ¿Cómo crees? O sea, a ver otra vez, o sea, el mismo día que te tenías que presentar para la tesis, o sea, ya estaba terminada tu tesis, era tu presentación digamos, a los sinodales, al presidium, para que te dijeran sí o no, ¿no? O sea, y a partir de ahí te dan tu título. Bueno, era para empezar, o sea, nos iban a hacer esa presentación para ya hacer el trabajo como ya más formal y después hacerlo para la titulación. Ah, ok. Pero sí era como la presentación oficial, por decirlo de alguna forma. Y ese mismo día tenías que ir a competir. El estatal de universidad. O sea, ¿dónde está esto? Porque, a ver, estudias educación física, estás representando a la UAM y no te dejan cambiar el día en una carrera donde también puedes ir a competir, ¿no? No, y lo peor de esto es que el profe y es que yo también practiqué otros deportes también en el transcurso. Yo había practicado también halterofilia, levantamiento de pesas. Claro. Yo entrené con él, o sea, fuimos compañeros. O sea, ese profe y yo, cuando yo estaba también chavillo y cuando estaba en atletismo también entré un poquito ahí. Entonces, con él había sido compañero. Entonces, él sabía, él era entrenador de levantamiento de pesas. Él sabía lo que significaba competir y todo. Y yo le pedí que me hiciera el cambio o sea, me dijo, pues tú ve qué quieres, si vas allá o haces... Y es que había dado fechas a todos los alumnos, nos había dado fechas diferentes. Entonces, me podía cambiar con otro alumno fácilmente si él quería. Pero, o sea, ni siquiera era si él quería, ¿no? Porque
Es lo que te digo, o sea, a ver, la lógica es, estás estudiando una carrera de educación física donde tú puedes competir porque eres atleta, ¿no? Y cambiar esa fecha en una carrera de educación física, o sea, Él era como que un mexicano te ve y te pongo el pie para que te tropieces. O sea, ¿de qué se trata? Incluso ¿no? él era entrenador. O sea, sigue siendo entrenador. Sabía, ¿no? Sabía de qué era Sabía esto. de qué se trata. No puede ser. Y no competí en mi último año. Me quedé a presentarla. Me aprobaron. Y cuando me aprobaron les dije, pues gracias, pero no voy a hacer un trabajo de investigación para una universidad que no me apoya. Es que era lo lógico, no manches. Sí. O sea, yo creo que todos los que ven ahorita esto van a decir, era lo lógico. O sea, es decir, no estabas inventando un pretexto, era real y eras un atleta. Y la gente o los que estaban ahí seguramente sabían que eres un atleta, ¿no? Sí. No puede ser. O sea, hay cosas sorprendentes que uno va conociendo y dices, o sea, ¿de qué se trata México, no? Sí, es de las cosas que uno como atleta tiene que vivir, porque sí, todo el tiempo nos enfrentamos con situaciones así, y pues, pues sí, luego ya me quedé a presentarla y me aprobaron y todo, pero le dije, no la voy a hacer para... ¿Y qué sucedió después? Me titulé por promedio. Yo podía titularme por promedio, pero yo quería hacer... De hecho, hice el trabajo. O sea, digo que el trabajo lo hice. Incluso de ahí fue como empecé más a ser entrenador, porque en la investigación... O sea, ¿tú querías hacer la investigación por generar experiencia? Lo hice porque pedí permiso al ayuntamiento en Miacatlán para trabajar con una primaria. O sea, ¿trabajabas en ese momento? ¿Estudiabas y trabajabas en Miacatlán? Empecé a trabajar. A ver cómo está eso. En el último año, de hecho, luego les explico un poquito de lo que significa Kairos, pero yo estaba en el ciber haciendo una tarea y llegó un conocido de mis hermanos y me dice, oye, les es que estoy buscando a alguien que sea entrenador de natación, no sabes si conoces a alguien. Pero pues yo estoy estudiando para eso, si quieres yo puedo. Y empecé ahí a trabajar el último año, a dar clases de natación primero. Daba las clases de natación y estudiaba ese año. Y entonces, como ya estaba con el ayuntamiento de Miacatlán, les pedí permiso para que me dejaran trabajar con las primarias. Entonces fui a hablar con una primaria ahí donde yo estudié en la primaria en Miacatlán. Y me dieron el chance de hacerles pruebas a los niños para seleccionar a los que tuvieran talento. O sea, ya empezabas tú a generar esa experiencia de selección, pues. Y les hice las pruebas y había una niña que destacaba demasiado de todos. Les ganaba incluso a los niños, a varios niños. Entonces los trabajé ese grupo de niños. Y, o sea, en ese trabajo en lo que estaba haciendo yo la tesis, estaba haciéndoles pruebas y todo, los logré llevar a la estatal de primarias. Y, o sea, fue muy poco el tiempo lo que los trabajé y llegaron bastante bien y fueron bastante los que llegaron. En ese sentido, me causa sorpresa eso de incluso una niña, es decir, hay más niños, ¿no? que niñas. Es como lo regular, se puede decir. Por genética, o sea, sí son más rápidos los hombres. Ajá. Entonces, cuando una niña con los niños de su edad es más rápida que ellos. O sea, comparándola con niños, se puede decir. Es más rápida. Es más rápida, entonces sí, es sorpresa. Tiene bastante talento. Se llega a dar un poquito más en esa etapa, en la primaria, que hay niñas que sí le dan batalla a los niños. Ya más grandes, cuando los niños empiezan a desarrollar, por las cuestiones de la testosterona, se separa bastante el nivel. O sea, sí hay una separación grande. Sí, pero ahí todavía de repente se da el caso de que hay unas niñas que les pueden llegar a ganar a niños en esa etapa. Entonces, yo iba empezando, ¿no? Entonces sí me sorprendió bastante y los preparé, llegamos al estatal. ¿Con esa niña? Con esa niña y varios niños, llamábamos relevo y varias pruebas, pero igual también tuvimos ahí otros problemas con el profesor de educación física a la hora de llevar a la niña el día que iba a competir. Él se equivocó de hora y llegamos tarde. No puede ser. ¿Cómo? Esa niña, por ese detalle, se retiró. O sea, su mamá se molestó tanto que ya no la quiso llevar a entrenar. Y yo le decía luego, pero bueno, no se desquite con la niña. Sí. O sea, fue una cosa de su profe que se equivocó y eso. Luego, pero la niña tiene bastante talento. Ya no quiso. Y así fue como empecé. Yo estaba ahí en Miacatlán. Después estaba yo haciendo otra práctica aquí en Tetecala. Por la universidad hacíamos natación, la tomábamos en Tetecala, en la alberca. Y el atletismo también lo tomábamos ahí. Entonces estábamos en una clase ahí, terminando. Se acerca Manuel Unzueta, que era el del deporte en ese momento.
y nos pregunta que si conocíamos a alguien que diera clases de natación, porque estaban buscando un profesor para que diera natación en Tetecala. Y pues mis compañeros ya sabían que yo trabajaba ahí. Pues él es maestro de natación en Miacatlán. Entonces en ese tiempo yo trabajaba en los dos lados. De Miacatlán y aquí. En Miacatlán, Tetecala, y estaba estudiando. No, pues es que no hay de otra, como Sí. dicen. Los atletas es experiencia y estudio, y luego si no te cambian las fechas, pues Sí, no, tienes que buscarle. Y así estuve al principio. Entonces, después en Miacatlán se hace el cambio de gobierno y el que entra ya no quiso seguir con el programa. Me dijo, si quieres, sigue tú por tu cuenta. El detalle es que pues a mí me pagaba el ayuntamiento, entonces pues yo dije, pues necesito, o sea, pues todavía estaba estudiando, entonces necesitaba que recursos. Les intentamos cobrar a los niños, pero como estaban acostumbrados a no pagar nada, se fueron la mayoría. Nada más quedó una niña entrenando y entonces me la traje a Tetecala, porque ya nada más trabajaba yo en Tetecala. Entonces yo daba las clases de natación y terminando natación la entrenaba a ella. Entonces los niños de natación empezaron a ver que estaba entrenando a esta niña y me dijeron que se podían entrenar también. Entonces empezaron a meterse también los niños a entrenar atletismo después de natación. Y después mantener una alberca es un poquito complicado, de que se ensucia. Entonces íbamos bien entrenando natación y de repente se ensuciaba, le pasaba algo y no podíamos entrenar una semana. Entonces se perdía mucho el ritmo de entrenamiento de ellos. Y de ese tiempo que no se entrenaba ahí, los estaba entrenando en atletismo. Aprovechaba, ¿no? De una vez. Es que aprovechar el tiempo, porque si no, o sea... Y ahí, así los estuve entrenando y así fue como nace Kairos. O sea, literalmente Club Kairos oficial nace en Tetecala. En Tetecala. ¿Y qué significa Kairos? Significa, es una palabra griega y significa el tiempo propicio, el tiempo adecuado. Por eso le decía que era curioso porque es como, eso es lo que se refiere, ¿no? Cuando algo te pasa en el momento indicado, o sea, no podía pasarte en otro momento más que en ese. Entonces, las veces que a mí me contrataron para trabajar como entrenador, o sea, fue como que es obra divina, ¿no? Es el tiempo de Dios, es el tiempo propicio que pasa en el momento adecuado. Si yo hubiera estado en otro momento, no me contrataban. O sea, si no te hubieran preguntado quién entrenaba para natación en Tetecala o en Miacatlán inclusive, ¿no? O sea, porque es como una serie de eventos que la consecuencia es el Club Kairos, ¿no? O sea, Kairos. En el momento, después de toda esa serie de eventos, la culminación es formas Club Kairos. Empezamos a formar. O sea, entonces la niña esta de la que hablas es la que inicia Club Kairos, pues. Pues estábamos con ella, ajá. Y después de ahí los niños de natación, dices, empiezan a unirse. ¿Cuántos eran, te acuerdas? Primero era ella. Después se incluyeron unos 3, 4 niños. Éramos así muy, muy poquitos. Entonces, como empezaron fue en el 2017 cuando se inicia Kairos. Y los empezamos a trabajar. ¿Había otros clubs o eras el único que tú estabas? Bueno, de aquí de la zona estábamos nosotros y Marco Carrillo también tenía su equipo club en Miacatlán. Tenía también a sus atletas. Pero de aquí de la zona éramos los únicos. Ya no había más. Marco y tú. Ajá. Él ya tenía atletas más grandes. Yo empecé, o sea, con los que niñitos. agarré, eran niños de primaria. Y desde ahí los empezamos a trabajar. Digo, eso fue en 2017. Esto es un proceso de años. En el 2019 clasificamos al primer nacional. Con estos niños. ¿Te acuerdas de sus nombres de los niños que clasificaron? ¿Quiénes eran? La primera niña en clasificar al nacional del equipo es Valeria Itzel Mendoza. Ella todavía está en el equipo. De hecho, ahorita este año también va al nacional. O sea, se ha mantenido. ¿De dónde es? De Mazatepec. De Mazatepec. Ella fue la primera que clasificó al de primarias. A la siguiente fecha se clasifican secundarias, donde se clasifica un relevo de 4% y clasifica a esta niña que empezó con nosotros. Ella se llama Enya. Ella ya después, por cuestiones de escuela, se fue a vivir a Cuernavaca y se cambió de equipo. Empezó a entrenar con otro equipo allá. Pero ella fue, o sea, la primera como tal. Entonces clasifica a ella y clasifica un relevo de secundarias. Ese fue en el 2019. ¿Qué se siente? ¿Qué sentiste? No, ya estaba... Fue bastante la emoción de que... Te lo pregunto porque de repente somos muy dados a asumir los fracasos para llegar al éxito, pero no asumimos a veces los éxitos. Sí, nos minimizamos, ¿sabes? O sea, yo cuando estoy aquí como que en los pueblos es que yo no sé qué. O sea, te minimizas, ¿no? Sí. Cuando sí lo logramos. O sea, digo, sin entrar en
en esta parte, no de presunción, porque sí se presumen los éxitos. O sea, al final es una reputación que te da, que te pueden llegar más niños a trabajar, pero no llegando a la soberbia, sino decir, oye, pues sí lo logramos, ¿no? Sí. Y a veces no somos tan ¿cómo se dice? Tan asiduos a recibir el éxito. Recibimos el fracaso porque ay, somos luchadores, ¿no? Y a lo que sí, pero el éxito no lo recibimos tan bien. Sí. ¿A ti cómo te fue con el éxito en ese momento? Era, a lo mejor ahorita podrías decir, fue un pequeño éxito comparados con los que ya tengo, pero al final es un éxito lo que tuviste. Sí, no, o sea, realmente fue como mi primer éxito como entrenador, clasificar a estos niños a la primer nacional al que fuimos. Y sí, estaba bastante emocionado, o sea, fue una locura. ¿Los papás cómo estaban? También era una locura. Y la cosa es que, por ejemplo, fuimos al primer nacional, fue en Acapulco, donde fue mi primer competencia, donde yo salí como atleta. O sea, la primera donde salí como atleta, me tocó salir como entrenador, pero era en un nacional. Entonces, sí, no cabía de la emoción y pues ya estábamos decididos a seguir trabajando. Igual desde que inicié el trabajo con ellos, yo tenía claro que, o sea, lo que buscamos es llegar a Juegos Olímpicos. Claro. O sea, es un trabajo que nos va a costar años y mucho trabajo, pero el objetivo es llegar a Juegos Olímpicos. Es decir, para los atletas es como la cúspide pues del éxito del trabajo, ¿no? Sí. O la consecuencia del trabajo. Sí, uno le pregunta a cualquier atleta y su sueño es ir a Juegos Olímpicos, ganar una medalla, representar a su país. Eso es a lo que más se aspira. Entonces, eso es para lo que trabajamos. Entonces, el llegar a ese nacional fue como dar el primer paso y ver que sí estábamos haciendo las cosas bien y que íbamos por buen camino. Por buen camino. Y después, ¿qué siguió de eso? El siguiente año clasificamos también a nacional, pero fue el 2020 de la pandemia. Se canceló todo. Se suspendieron todos los nacionales. Y al 21 volvemos a clasificar al nacional. En escolares se suspenden los escolares, pero en CONADE sí hay. Clasifican dos atletas, Orlando, de aquí de Carla, Orlando Yair, y Israel Mendoza, de Mazatepe. En el nacional, ellos los dos clasifican en relevos. En el relevo de Orlando queda en cuarto lugar nacional y así... ¿A qué milésimas se dice? Sí, milésimas, centésimas de segundo de que ganara. Le tocó estar en el relevo con el Flash de Cuautla. Claro, sí. Es el máximo referente del atletismo ahorita en Morelos. En Morelos. Aunque ahorita ya se cambió de estado, pero él y O sea, ya representa a otro estado. Ya. Sí, por pues, cuestiones de apoyo. Sí, de apoyos, como toda la vida. Entonces Orlando estaba en un relevo con él y él cerró el flash y por nada, o sea, le habían entregado con mucha desventaja, casi alcanza al tercer lugar y casi consigue su primera medalla ahí Orlando y quedaron en ¿Cómo toma Orlando esta situación? ¿Como inspiración o como fracaso? Pues él ha seguido trabajando. Justo ayer compitió en el Nacional de Universidad. Ayer lo que son las cosas. Sí, ayer compitió él y otro chico del equipo, también Marvin. Los dos están en un relevo de la UAM, en la universidad. Quedaron en el lugar 12, pero pues están ahí. Siguen trabajando, están en el... Sí, porque muchos, te digo, algunos toman mal el fracaso también. Sí. O sea, así de, no lo puedo lograr, ¿por qué? A ver qué pasó. Te frustras, o sea, es frustrante también. Pero o trabajas más, o te dedicas más, o empiezas a pensar en esta parte de referencias de lo que haces mal para mejorar, ¿no? No, él se mantuvo, se ha seguido hasta la fecha, digo, sigue entrenando y es muy, muy aguerrido en los entrenamientos y todo muy disciplinado. Y ese mismo año, en el 21, Israel Mendoza, él sí consigue medalla, consigue una plata en el relevo, en el mixto. Conseguimos, esa es nuestra primera medalla como equipo, Kairos, en el entrenamiento, yo como entrenador, es mi primera medalla en un nacional. ¿En un nacional? En un nacional, ya a nivel nacional fue la primera. ¿En dónde fueron estos nacionales? En Monterrey. No manches. Nos tocó allá. ¿Y qué tal el nivel? No, pues es otro, o sea, llegando al nacional, cambia. Cada vez que vamos subiendo de etapas, o sea, el estatal es un nivel. Unos llegamos y no, está muy complicado. Pasas al regional, que ahora son macro regionales, y es todavía mucho más. O sea, digamos que una vez que obtienes una medalla ya en el nacional, como atletas y como entrenadores ya son referentes, me imagino, ¿no? Sí, o sea, porque sabes del nivel al que te enfrentas. No cualquiera. Exacto. En esta zona, pues fuimos los primeros en tener una medalla de CONADE
en esta zona de aquí no se había conseguido medalla de CONADE. Oye, ¿y cuando les dan medalla a los atletas también al entrenador o no? No. O sea, nada más es como, Sí. bueno, yo estuve ahí, ¿no? No, pero o sea... Es la uno- satisfacción al final del día. Cada, ¿no? cada También, ¿no? cada triunfo de los atletas uno lo vive como Sí, nuestro. claro. O sea, realmente... Pero yo sí me imaginaba que a lo mejor, bueno, no una medalla, pero como un reconocimiento, Sí. algo, ¿no? Lo- por el entrenador. Lo de que los se ha muchachos. hecho en este gobierno es que a los medallistas en Morelos se les da un premio económico, dependiendo de la medalla, ¿no? Si es oro, plata, no no sé. manches. Y en ese caso sí se nos da a los entrenadores también un apoyo. Está súper bien. Al entrenador se nos da un pago. Yo creo que está súper bien también porque somos muy dados a que ¿cómo se puede decir? Se malverse los fondos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que no se ocupen para lo que se deben de ocupar, ¿no? Es la realidad. Entonces, en ese sentido, una vez que obtienes algo, una medalla en este caso, pues te dan un reconocimiento económico y dices, pues me Sí. impulsa para... Vamos por el camino, ¿no? No, y el evento que se hace para entregar, cuando se da se hace con el gobernador, nos dan un desayuno a todos los atletas, entrenadores, se nos pasa de uno por uno, se nos entrega el reconocimiento y se nos da el apoyo económico. Entonces, incluso a los atletas, y son los atletas de todos los de CONADE, de todos los deportes, natación, levantamiento de pesas, todos. A nivel estatal. A nivel estatal nos juntan en ese desayuno. Entonces, hasta para los atletas también es muy padre esa experiencia que vivimos ahí. No, pues cómo no. Pues Sí. es que es lo que, o sea, como me dices, o sea, vas escalando de nivel y ya estar un nacional, o sea, es decir, Club Kairos, ¿no? Que inició en Tetecala, Sí. pues ya está, aunque tú eres de Mazatepec y trabajas con los niños de toda la zona, Club Kairos está ya en el ojo de los nacionales. Sí. ¿Cómo cuántos clubs habrá? O sea, En el estado sí son bastantes. sí. Sí, O sea, sí, ya sí. le están metiendo más, ¿no? Sí, ahorita ya ha crecido un poquito más el atletismo en el estado, pero sí, son varios. Yo creo que, o sea, fácil más de 10 clubs sí hay en el estado. No, pues está chido. Entonces, sí, de ahí... ¿Tú crees en este sentido que hacer deporte te ayude para ser disciplinado, para tener más compromiso, para inclusive alejarte, no quiero decir quitarte de las drogas, pero alejarte porque está también este tema de bueno, si te vas a drogar, seas atleta, Sí, artista, sí. lo que sea, pero el deporte en este sentido te ayuda a minimizar esos riesgos. Sí, bastante. O sea, el deporte tiene enseñanzas de vida todo el tiempo. Y el atletismo, o sea, en especial es el que más he vivido. Pero, o sea, les enseña a asimilar las derrotas, a La no frustración. crecerse con las victorias tampoco, de pasarse de soberbios ni nada de esto. Les enseña la disciplina, de que se dan cuenta que conseguir, o sea, los mismos atletas, los que van entrando y ven a los que ya consiguieron medalla en el nacional, ven que no son atletas que van un día y dejan de ir. O sea, todos esos que han conseguido medallas son los que nunca faltan a los entrenamientos, los que en cada entrenamiento están dando lo máximo. Entonces los demás se están dando cuenta que si quieren llegar a hacer lo que él hizo, tienen que trabajar igual de fuerte. Entonces, eso van aprendiendo, que eso, y en todos los aspectos de la vida uno se da cuenta, ¿no? Que si quieres Sí. conseguir algo, tienes que estar trabajando constante, trabajo ¿no? duro, disciplina, a hacer caso a las indicaciones. Todas estas cosas las van aprendiendo ahí desde pequeños en el atletismo, en el deporte. Y entonces, ya cuando salen a la vida y se enfrentan a un trabajo, se enfrentan a la escuela, que llevan situaciones así, se dan cuenta de que, o sea, así va, es así la cuestión de la vida. Incluso uno les pregunta, ¿no? Si ahorita que están haciendo los exámenes para entrar a la universidad, a las escuelas, ¿dónde se sienten más nerviosos? ¿Si cuando van a competir o cuando están en un examen? Y dicen que, o sea, en las competencias, porque el nerviosismo que se vive al estar en una línea de salida no se compara a nada. O sea, el momento de más tensión es cuando llaman a sus marcas, te colocas, todo el O sea, te estadio- preparas todo el trabajo en esos segundos, ¿no? Y tiene que estar toda tu atención completamente en lo que vas a hacer, porque un mínimo detalle que falles y se acabó todo el trabajo imagínate, toda una temporada, un año completo trabajando para llegar a ese evento, y que en ese evento falles por una distracción. Y se ha dado los casos. Entonces, la tensión está al máximo. O sea, antes de competencias lloran, antes de competencias se frustran, está el nerviosismo a máximo. Pero eso es lo que tienen que trabajar, enfrentar esos miedos, enfrentar todo eso. Y digo, todas esas cosas que viven dentro del atletismo les sirven bastante para la vida. La mentalidad de un atleta cambia completamente en relación a la vida social que después viven.
Y bueno, después de una pequeña pausa de hidratación, porque está haciendo bastante, ¿qué tal el calor? No, está muy bueno. Oye, justamente en esta parte del calor, ¿entrenan más tarde o a la misma hora? ¿O si tienes que hacer algo? Porque el calor aquí en la zona Pues, es del infierno. Entrenamos, de hecho, en 2 sedes. Aquí en Tequela empezamos a las 5 de la tarde. Nada más que también me contrató ya después, con el transcurso del recorrido que llevamos, el Instituto del Deporte. También estoy trabajando con el Instituto del Deporte en Cuernavaca. O sea, es ya el estatal, Sí, como tal. Como el gobierno Del estatal. gobierno. Trabajo para ellos ahí en el INDEM, en el Centenario. Entonces también entrenamos en Cuernavaca, ella sí entrenamos a las 3:30. Entonces, Bueno, pero en Cuerna todavía está un poquito más, ¿no? está un poquito más tranquilo, pero estos días se ha sentido igual. O sea, ¿Sí? sí está... Y el Centenario está también en la parte alta, ¿no? Sí está alto y todo, pero el calor, estos días lo han sufrido bastante también. Entonces, nos ha tocado darle ahí. Oye, y ahí, ¿qué puede pasar? ¿Se insolan, se dice la palabra? Golpe de calor. Golpe de calor. O sea, eso es lo que sucede con los atletas. Sí, tratamos de tener el cuidado de que, por ejemplo, aquí en Tetecala, tratar de entrenar lo más que se puede en la sombra, y solo cuando hacen los recorridos, los tramos, pues corren en la parte donde está el sol, pero llegan y descansan en la sombra todo el tiempo, que se mantengan hidratados, y de repente ya cuando alguien me empieza a decir, es que me duele la cabeza o algo así, pues hay que cuidar esas cosas. Es una alarma ahí, ¿no? Aunque dentro del entrenamiento de atletismo es muy intenso. Entonces, o sea, el que terminen vomitando, el que terminen ahí con ciertos, el desgaste así muscular bastante fuerte, es muy común en los entrenamientos fuertes, y es la manera en la que se logra llegar a buen nivel. O sea, los mejores atletas siempre tienen que terminar vomitando en sus entrenamientos fuertes. O sea, ese es como vamos a decir, el síntoma de que lo estás haciendo bien. Sí, bueno, en ocasiones sí, hay veces que se puede entrenar muy fuerte sin llegar a ese punto, pero, por ejemplo, ahí en el comité me acuerdo que nos decían que hubo un tiempo en que hubo un equipo de kenianos que vino a entrenar ahí, y que ellos decían que cada vez que vomitaban rompían sus barreras, o sea, rompían sus límites y se hacían más fuertes. Entonces ellos tenían como referencia que si un entrenamiento vomitaban era porque se habían hecho más fuertes. Casi Goku, ¿no? Sí. Peleas y te haces más fuerte, ¿no? Cada vez que los destroza. Y de hecho tiene cierto sentido. O sea, cuando uno entrena, hace las rupturas musculares. O sea, el músculo como tal se rompe. Y se va reformando, ¿cómo se dice? Cuando se recupera, se regenera el músculo. Se regenera. Entonces el músculo se hace más fuerte. Esa es la manera en la que crece el músculo y se hace más fuerte. Entonces sí tiene sentido lo que pasaba con Goku, de que cada vez que una paliza era más fuerte, o sea, regresaban más recuperados, con mejor nivel. Entonces, en el entrenamiento eso hacemos, o sea, los desgastamos y los cansamos. Realmente, le digo, es una agresión al cuerpo el ejercicio. Y cada vez que se recuperan, regresan más fuerte. No entonces, manches. Eso es el trabajo. Digamos, es el alto rendimiento o desempeño, ¿no? Al final del día. Ese es el trabajo del entrenador, buscar mantenerlos que se recuperen, porque si todo el tiempo uno los estuviera acabando, no se recuperan y no regresan con buen nivel. Entonces es darles una buena paliza. Ya ni compiten, ¿no? Sí. O sea, ya llegan desgastados. Recuperarse y otra vez tener que recuperarlos bien a tiempo para que lleguen en el mejor punto a las competencias más fuertes. Entonces, todo ese trabajo es cuestión del entrenador en la planificación. Oye, ¿y quién se encarga de inscribir a los muchachos? ¿Tú, como tal, es también tu chamba? ¿Buscar los eventos, ver quién va a participar en cuál y demás? Sí, de hecho, los eventos, esos yo los voy eligiendo en cuál nos conviene más participar, cuáles nos sirven de preparación para... Los eventos más importantes que tenemos son los escolares y los de CONADE. Y también hay de federación, aparte, o sea, se maneja el nacional de CONADE y el nacional de federación. Y ahí es donde, bueno, el año pasado nos fue muy bien. El chico Israel Mendoza, él fue campeón nacional, o sea, ganó el oro en los 400 metros en el nacional de federación en la categoría sub-18 el año pasado. No manches. ¿Contra cuántos compitió? O sea, al nacional pasan 16, o sea, los 16 mejores del país. Y ya ahí, pues o sea, es el uno de esos 16. Él es el mejor en esa categoría. En el 18 del año pasado fue el mejor. O sea, él ganó el nacional, es el mejor atleta del país en esa categoría. No manches. Entonces, él ganó en esa, y en CONADE habíamos clasificado a otros 2 atletas.
Aparte de él iba con Miguel Ángel Rodríguez, que también es de Tetecala, en el relevo 4x400 y ganaron el bronce en CONADE. Y también había participado otro atleta, el Rey Elías, que él entrena, él es de Zapata, pero también entrena con nosotros también. Él ganó plata en los 600 metros en la categoría sub-16 el año pasado y quedó cuarto lugar en los 300 metros. Él, después de ese triunfo, lo invitaron a entrenar en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, donde entrena el entrenador de Luis, el Flash de Cuautla. Entrena con ellos ahora él. Lo seleccionaban para estar... Así como yo estuve en el Comité Olímpico, él entró ahora en el CENAR. El CENAR es esta parte también como, digamos, gubernamental, pero también tiene sus clubs y funciona igual. Pues de alguna manera así está. O sea, digo, es igual como estábamos nosotros en el comité. Tienen ahí el apoyo de la alimentación, de los fisioterapeutas, el hospedaje, todo lo tienen ahí. Los entrenadores, las instalaciones que tienen ahí para entrenar. Oye, y ahí en el Comité Olímpico y en el CENAR, ¿te conocen? O sea, ¿te ubican así de como Club Kairos? Bueno, ahorita con Elías, pues es el que tenemos ahí de Kairos. Antes también a Israel también ya había estado en el CENAR. Cuando en años anteriores también lo seleccionaron y entró al CENAR. Entonces ya hay referencia, de Club Kairos en el CENAR, pues. Oye, ¿y los papás qué te dicen? O sea, ¿sí hay ánimo de los papás con los muchachos y demás? Sí. Porque también es cierto, a lo mejor en alguna temporada van a poder y en otra no. ¿Y cómo está esto con los papás? Sí, ahorita el grupo se ha unido bastante. El apoyo de los papás ha sido muy, muy grande. Entonces, se ha unido hasta los papás. Cuando salimos y todo, van a competencias. Con los entrenamientos, las mamás siempre están ahí con los chicos. Y entre ellos, normalmente al final de la temporada hacemos un convivio y nos juntamos todos, ¿no? Entonces se pone muy, muy padre. El ambiente en el equipo es muy agradable. Se han unido bastante, o sea, de repente igual se ponen de acuerdo los niños para salir a pasear juntos o así. Entonces se hizo ya más como una familia el equipo Kairos. Y ahorita, no quiero decir cualquiera se puede inscribir, pero sí de alguna forma... hay una selección, o sea, todos los niños pueden ir, pero sí hay alguna selección. Con nosotros es el que tenga ganas de trabajar. Con eso basta. Está ahí. Ese era el objetivo, o sea, darle la oportunidad a todos los que quieran. Y ahorita tú trabajas para los ayuntamientos o Club Kairos es independiente. ¿Cómo funciona esta parte con Club Kairos? No, pues sí, trabajo para el ayuntamiento aquí en Tetecala. El ayuntamiento es el que me paga a mí y las clases para el club son gratis. Y en el instituto en el DEM, ahí sí les cobran una parte a los atletas y también, o sea, de ahí me pagan a mí el instituto. Y ese es como trabajamos ahí, pero igual, o sea, le digo, el Club Kairos pues ya lo manejamos nosotros. Entonces yo elijo las competencias a dónde vamos, yo los inscribo y todo esto lo manejo yo, todo esto. Y en el caso de la alimentación... Porque pues también me imagino que tiene su chiste, ¿no? Sí, es una de las cosas que como atletas sí es bueno cuidarse, ¿no? De no pasarse en comer comida chatarra y todo eso, pero el desgaste físico que tienen les hace que casi puedan comer lo que sea y no les hace mayor efecto. O sea, sí hay cosas que... Pero tú antes, por ejemplo, de competir así de no comas picante porque te puede irritar o... Esas cuestiones, o sea, sí, por ejemplo... Sí, ¿Tú como entrenador también es tu chamba? Sí, se las mencionamos. Ellos tienen bien claro que antes de competencias todos los irritantes, todos los picantes, todo eso, nada, porque sí pesa, o sea, sí se siente. O sea, de hecho, hay ciertas comidas que uno mismo se da cuenta que antes de competir no hace nada bien. O sea, eso depende también un poquito de cada atleta. Hay unos que de repente hay cosas que de plano no les caen bien. Pero en general los irritantes, toda esta parte, sí no la maneja porque cuando se corre pues, se siente el famoso ácido láctico que le llaman. Entonces, cuando se comen bastantes irritantes se siente un poco más. Entonces, acelera esta acidez. Entonces... tienen ese cuidado de saber qué alimentos... Sí, porque yo me acuerdo que en algún momento, no recuerdo qué atleta, pero sí decía así llegó creo que a Juegos Olímpicos en una caminata y creo que era del Estado de México y creo que no pudo competir porque le dio diarrea o algo así en una prueba de caminata
Y así de, no manches, ¿cómo que te preparas tanto tiempo? Llegas a Juegos Olímpicos. Eres como de los favoritos. Sí. Y sí salió la nota así de que, no, pues es que algo le cayó mal y le dio diarrea. No puede competir así, se está deshidratando. Sí, han pasado esos casos. Luego les pasa un poquito más cuando van a esos eventos porque como salen del país y luego tienen alimentación... Cambia, ¿no? Diferente. Aunque se supone que ahorita ya se cuida eso, que tengan alimentos parecidos a los que consumen en su país, para que no, o sea, si van a China no les den comida de la de allá porque no están acostumbrados. Entonces se supone que ya se cuidan esas cuestiones, pero sí ha habido casos en donde la alimentación los ha acabado antes de competir. A nosotros nos pasó, fuimos a una competencia a Tlaxcala y en ese evento los familiares de los que viven ahí en Tlaxcala reciben a los atletas, te dan el hospedaje y te dan la alimentación y todo. Entonces, a nuestros atletas, bueno, los del Kairos, se quedaron en una casa, ¿no? Con una persona y se los llevó a los tacos un día. No manches. Al otro día estaban enfermos del estómago todos. Claro. Es la peor competencia que han hecho en su vida. Pero se van a acordar de no volverlo a hacer, ¿no? Sí, no, ya así saben. Se ven bien buenos los tacos, pero no, mañana tengo competencia. Sí. Después de la competencia igual sí, ¿no? Ya saben que no, esa parte la tienen que cuidar porque esa vez les fue muy, muy mal de que... Pero sí compitieron. Compitieron. Pero mal. Tenían que competir, ya estábamos allá, pero sí les fue muy mal esa vez de no cuidar esa parte. Oye, ¿y ahorita cuántos atletas tienes? Exacto el número no sé, pero sí somos más de 50. ¿Y qué días se entrenan? Aquí, bueno, se entrena de lunes a sábado. ¿De lunes a sábado? Ajá. Nada más que, digo, los días que yo estoy estoy 3 días aquí en Tetecala y 3 días en Cuernavaca. Los días que yo no estoy en Tetecala, ellos tienen su entrenamiento y saben lo que tienen que hacer y lo hacen. Y igual en Cuernavaca les dejo para que también sigan trabajando. Entonces, sí. Ahí rotas ese horario. ¿Y qué pasa si algún atleta no va? ¿Hay como tal una sanción o algo así? No hay sanción. O sea, yo no los pongo sanción, pero ellos ya saben lo que les pasa cuando... O sea, si uno deja de entrenar, ellos lo han visto, lo han experimentado ellos, de que cuando dejas de entrenar, tu nivel baja. Entonces le digo, si tú quieres bajar tu nivel, y ya sabes lo que va a pasar. Ese es el incentivo. Sí. ¿No? O sea, no es cosa fácil llegar a un nacional o ganar una medalla en un nacional. O sea, le digo, en la zona somos de los que han conseguido esto. O sea, muy pocas personas tienen la dicha de decir que han llegado a un nacional o que han ganado una medalla en un nacional. Entonces, les digo, llegar ahí no es fácil. Si ustedes no lo quieren hacer, incluso en los entrenamientos, porque a veces algunos dicen que no soy tan exigente ni nada, yo les digo lo que tienen que hacer. Si ustedes no lo quieren hacer, pues es cuestión de ustedes. Yo no voy a obligar a nadie a que lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer. Yo lo que les digo es para que mejoren. Si no lo van a hacer, pues ya va a ser cuestión de ustedes. Si ya después no les va bien, ya no es culpa mía. Ustedes fueron los que... Esas son las consecuencias. Sí, son las consecuencias. No atender indicaciones, ¿no? Sí, sobre todo. Oye, y supe que fueron a Nayarit y que se trajeron también medallas. ¿Qué participación tuvieron ahí? Ese es el macro regional. ¿Qué significa un macro regional? Cuando se gana el estatal, se clasifica a la siguiente etapa, que ahora es el macro regional. Antes eran 8 regiones, se dividía el país en 8 regiones. Después lo fueron juntando, ahora se dividió en 3 regiones. Entonces se compite un macro regional de todos los estados del norte, luego todos los estados de aquí del centro, de nosotros, y todos los del sur. Entonces nuestra región nos tocó las más fuertes fueron la del norte y la de nosotros. El nivel que hay en estas regiones es las más fuertes. Entonces nos tocó, es casi un mini nacional que nos tocó, son 10 estados, entre los que estaba Jalisco, que Jalisco es el número 1 a nivel nacional. Entonces estaba Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México y los demás, todos aquí en la zona. Pero el nivel es bastante fuerte. De nosotros íbamos alrededor de 14 atletas, clasificaron 3 al nacional, que en este caso fue Elías, que sigue participando por Kairos, pero él entrena en el CENAR. Israel Mendoza y Valeria Itzel, su hermana. Los dos clasificaron a ese nacional. Este año tuvimos clasificados a todos los nacionales y se hicieran. En primarias clasificó Zoe, que ella ganó el estatal. Es una niña de quinto y ganó a quinto y sexto. O sea, ella, si hubiera en el nacional, ella estaría en el nacional, en primarias. En secundarias también se clasificaron, son las niñas, Leslie,
en los 200 metros, en los 100 metros, Joy, en 200 metros, se clasificó un relevo de niñas, también clasificaron. Se clasificó en el de prepas, también tenemos clasificados a Israel, a Miguel Ángel Rodríguez, que ganó también medalla en el relevo el año pasado. Astrid Rodríguez también clasificó en este nacional. Al nacional pues de prepas, en el de universidad clasificó Orlando y Marvin, que compitieron ayer. Esos son los de escolares, o sea, digo que en todos los niveles habríamos tenido participación, nada más que escolares de primaria y secundaria no se van a hacer. No sé. ¿Por qué no se van a hacer? Pues ya cuestiones políticas ahí. Políticas y administrativas, ¿no? Sí, el de prepas sí se va a hacer. Ese se corre en Puebla. Okay. El próximo mes, en julio. Del 9 al 12 de julio se corre el de prepas. Luego el de universidad ya se está corriendo. Y después viene el de CONADE, que es del 15 al 21 de julio en Tabasco. Ahí es donde van estos 3 chicos que están clasificados también. Entonces, o sea, tienen bastante trabajo de competencia. Tenemos este es el cierre de temporada. ¿Cuál sería la temporada? Se trabaja ahorita, normalmente se terminan los nacionales. Cuando acaban los nacionales para nosotros, ahorita en este nivel, se acaban la temporada, que son los eventos más fuertes. Ya después viene el trabajo de pretemporada, donde los empezamos a trabajar, a prepararlos para llegar fuertes. Ese trabajo lo empezamos a hacer acabando el nacional. Tienen 1 o 2 semanas de recuperación, una transición, y empieza la pretemporada. De ahí todo agosto, todo esto hasta diciembre más o menos, y en enero empieza la temporada. ¿Y en esta pausa dejan de entrenar? En la pausa se hace 1 o 2 semanas. Es lo más que llegan a descansar. O sea, pero sí, digamos, no entrenan. Sí, se les da un descanso, pero luego es lo más que pueden aspirar a descansar. A descansar 2 semanas al año. De ahí para allá no pueden parar en todo el trabajo, en cumpleaños, días festivos, no, se siguen trabajando. Oye, en este entrenamiento intenso, los muchachos, ¿cómo lo reciben? Porque de repente se puede pensar que en algún momento dices, pues es que me estoy privando de ciertas cosas, ¿no? De que va a haber la fiesta de mi amigo y pues es esto. ¿Cómo lo reciben los muchachos? Al principio sí les cuesta trabajo. A la mayoría el dejar la salida, las fiestas por estar entrenando, porque al otro día tienen competencia y no se pueden ir a desvelar, cosas así, les cuesta al principio. Cuando ven la recompensa que tienen por dejar eso, sacrificar un placer momentáneo por otro mucho más grande, empiezan a asimilarlo mejor. Entonces ya los atletas de más nivel, de los que ya llevan más tiempo compitiendo, ya lo entienden más. Al principio sí los dejamos un poquito porque cuando van empezando todavía no tienen como... No asimilan. No asimilan lo que significa. Pero ya los que llevan más tiempo, más nivel, sí lo entienden más y saben que sí vale la pena dejarse un ratito de una fiesta. Ya hay tiempo en lo que se puede salir más. Incluso sacrifican, por ejemplo, no pueden ir a nadar en esas temporadas antes de competencia, no pueden nadar porque se relajan demasiado. Entonces, todas esas cuestiones, ahorita que está el calor, que andan muriéndose por ir a nadar, no pueden. Y lo asimilan bien, o sea, sí respetan estas cuestiones. Qué chido. Sí, porque es como también del shock más fuerte que pueden tener, ¿no? Sí, la convivencia. La verdad es que, por ejemplo, tienen la parte buena de que cuando vamos a competencias, pues ahorita que nos fuimos a Nayarit, están allá casi una semana, conocen gente nueva, conocen gente de otros estados, están conviviendo con ellos todo el tiempo. Entonces, las experiencias que deja también el atletismo, las amistades que hacemos ahí, son amistades que se quedan para toda la vida. Claro. Sí, pues están al mismo nivel también de los atletas, es decir, están del tú a tú, saben de las cosas que se están privando, de lo que pueden ganar. Se entienden muy bien, hablan el mismo lenguaje. Hablan el mismo lenguaje, exactamente. No, sí, es otra experiencia, pero también se disfruta bastante. Oye, Gilmar, pues para despedirnos de este capítulo, de este episodio, tus redes sociales para que pues, te contacten también, porque... Pues a partir de aquí yo estoy seguro que a muchas personas les va a interesar el trabajo que estás haciendo, ¿no? Sí, bueno, pues las de Club Kairos tenemos ahí en Facebook y en Instagram, Club Kairos como tal. Pues las mías, las personales, estoy como Gilmar Flores en Facebook y Flores Gilmar en Instagram y en TikTok también. Ya tienes TikTok también. Sí, también nos ha ido bien ahí también. Sí. Eso. Pues ya está, Gilmar. De verdad, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Qué bueno que pudiste venir. Y conocimos un montón de lo que hace Club Kairos y Gilmar Flores. Te deseamos el éxito, que ya lo tienes, pero te seguimos deseando muchísimo el éxito. Porque hemos compartido tus fotos. Realmente lo que hacemos es que a veces no republicamos, porque suele pasar que nos borran las publicaciones, ¿no? Por alguna cosa, ¿no?
Entonces lo que hacemos es que copiamos tus fotos, las ponemos y mucha gente va y sí comenta, Sí. oye, muchos estoy seguro que son los papás, ¿no? Así de Sí, ver sí, a sí. sus hijos ahí el reconocimiento. Y de verdad que agradecemos muchísimo el tiempo porque sabemos que estás ocupadísimo, ¿no? Y que sigas teniendo un montón de éxito, de verdad. Sí, sí. No solamente creo que te lo mereces, sino el éxito es la consecuencia del trabajo. Y si has trabajado, yo estoy seguro que te va a ir mucho mejor, ¿no? Sí. Como hasta ahorita, ¿no? Entonces, de verdad, Gilmar, muchísimas gracias por estar No, aquí. pues, gracias por la invitación y gracias por esa manera de difundir también los resultados, porque a los chicos sí les motiva eso, porque de repente dicen, o sea, nosotros hemos conseguido cosas muy buenas y no nos pela, ¿no? nadie los pela, nadie sabe. Entonces, cuando ven que alguien más, otras redes empiezan a publicar, a transmitir lo que han conseguido, sí les motiva. Les motiva. Entonces, Sí, pues la verdad es agradecemos. que la idea con Carretera es eso, ¿no? Que darle difusión a toda esta parte que se hace, que justamente por alguna u otra razón no se ha podido difundir. Nosotros lo estamos logrando y ahorita con el podcast, pues es conocer de una forma un poquito más humana, pues el trabajo de las personas que vienen y se sientan aquí a conversar con nosotros. Y pues, Gilmar, Sí. muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. ¿Sale? Pues nos estamos viendo. Sí, ¿Sale? dale. Gracias, Gilmar. Gracias. Nos estamos viendo, amigos. Esto es Carretera 166, el podcast. Gilmar Flores de Club Kairos estuvo en este episodio. Nos vemos hasta el siguiente video. Vientos. Estuvo chido, ¿no? Sí. Estuvo muy padre. Sale. Gracias. No, ¿de qué? A ti por darte este tiempo, porque sé que tenías entrenamiento. Y Le levanté su entrenamiento para que... Ya van a decir, ya estuvo el entrenador.